conceptos básicos sobre cómo poder hacer un programa de nutrición en el cultivo del café. Para esto pues van a haber 3 etapas, van a estar participando nuestro compañero Murphy Martínez y Víctor Carías. Adelante. Bien, lo que es las etapas fenológicas, pues esto está influenciado, siguiente, está influenciado por varios temas que están fuera del control, como lo que son los ambientes, las ubicaciones de las plantaciones en los diferentes estratos altitudinales, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico de los lugares y podemos empezar con lo que es un análisis de suelo, un análisis foliar, ¿verdad? Ya teniendo estos resultados, pues se tiene que hacer una interpretación. Esto es básico, ¿verdad? Para poder iniciar, hacer una programación. Pero se pueden utilizar otros diferentes temas, como es un reconocimiento de las plantaciones, ¿verdad? Que esto, pues, lo que se tiene que hacer en estos caminamientos es ver lo que son deficiencias nutricionales, porque muchas veces los análisis foliares o de suelos pues nos dicen una cosa, pero tenemos que ir a verificar en campo, ¿verdad? Para que estar seguros que esas deficiencias que nos muestran los análisis pues sean visibles. O bien, pues hay también otros temas ahí que pueden ser visibles o no visibles, ¿va? Para eso son los análisis foliares, como digamos, lo que son el hambre oculta que podía, digamos, no presentar deficiencias. Pero para eso se utilizan varios mecanismos, no solo tener una sola, no tener un solo momento para poder hacer este análisis. Entonces también influye mucho lo que es el manejo agronómico del cultivo, que esto está relacionado con distanciamientos, variedades que se están utilizando, la edad de la plantación, la ubicación, como les decía, esto pues estamos viendo lo que son temperaturas, precipitaciones, el tipo de suelo, etcétera, ¿verdad? Y lo que son prácticamente lo que es el requerimiento del cultivo. El requerimiento del cultivo, pues cada cultivo pues tiene sus necesidades de poder, digamos, utilizar lo que son los elementos para su producción y desarrollo vegetativo. Tenemos lo que es la fenología del cultivo, que aquí es el punto que nos vamos a ubicar, y lo que es el rendimiento, ¿verdad? Así también lo que son la producción más calidad, o sea, llevar récord de producción en las fincas, ubicar qué pantes son los que están deficientes, ¿verdad? Para que ir mejorando lo que son las producciones de ciertas áreas. El rendimiento pues va también influenciar en los aportes que nosotros vamos a realizar. A mayor rendimiento pues la planta va a exigir mayores cantidades de los elementos necesarios para su desarrollo y producción. Siguiente. Otros aspectos que hay que tomar es qué nutrientes vamos a
aplicar, ¿verdad? O cuáles están deficientes o cuáles están de más. Esto va a estar de acuerdo a los análisis que los estamos desarrollando anteriormente. Esto pues ya es una etapa, podemos decirle, de gabinete para poder determinar estos factores. Tenemos cuánto es lo que hay que aplicar, ¿verdad? Si es necesario o no. ¿Y cuándo? Esto pues es bastante importante y a ese tema es el que vamos a trabajar el día de hoy, ya que va a ser lo que nosotros le damos la aplicación en tiempo justo, ¿verdad? O el momento adecuado de esa aplicación. ¿Qué expectativas también tiene el productor? Esto pues va a estar siguiente. Va a estar influenciado principalmente de qué es lo que se quiere, ¿verdad? Podemos, digamos, la producción, pues, como todos sabemos, pues, va a estar para el siguiente año con una buena preparación que se le haya realizado con el año anterior. Lo que es el control de plagas, el control de malezas, las enfermedades, toda esa es una preparación que se le tiene que hacer en una forma también preventiva, ¿verdad? Va a estar influenciado entre la cantidad de bandolas que tengamos, el número de nudos que tengamos por bandola y el pegue que podamos tener, digamos, el número de frutos por cada nudo. Siguiente. Bueno, entonces ya entrando, ya teniendo todos esos factores a considerar y que ya los tenemos ya bien claros, pues entonces podemos entrar a lo que es ya una planeación o un programa de nutrición. Entonces, tenemos que ver algunos puntos, como es los aportes de nutrientes que requiere el cultivo en el momento adecuado. Posterior, pues vamos a presentar algunas tablas de este aspecto. ¿Qué fertilizantes vamos a utilizar? Se tiene que tener, digamos, en cuenta que tiene que ser que tenga una alta concentración, que sean fertilizantes químicos, ¿verdad? No en mezclas físicas, para poder uniformizar el contenido de cada elemento en la plantación. El fertilizante pues debe ser eficiente en su uso. Se tiene que tener una facilidad y seguridad al momento de la aplicación, ¿verdad? Que esté libre de contaminantes y no necesariamente debe ser el más barato, ¿va? Sino que el que mayor beneficio se tenga. Siguiente. Bien, acá pues estamos presentando una tabla en la cual pues estamos viendo cómo influyen los diferentes elementos. Sabemos que los elementos minerales que nosotros tenemos que utilizar son alrededor de 13 elementos, más los 3 que están en lo que es el agua y el aire. Vemos que los elementos mayores, el nitrógeno, fósforo y potasio, pues son bien importantes. Acá pues vale la pena de recalcar de que, digamos, la clasificación entre elementos mayores y menores, pues eso no tiene que, es más que todo por la cantidad que la planta necesita, pero tienen que estar presentes todos al momento de su requerimiento, porque cada uno tiene sus funciones. En el caso de la floración y fijación del fruto, pues interviene lo que es el nitrógeno,
el fósforo, el calcio, el boro y el zinc. En el caso del tamaño del grano, pues es el nitrógeno, el potasio, el boro y el zinc. En rendimiento, pues prácticamente casi todos los elementos, el 95% de los elementos, pues tienen que estar presentes, ¿verdad? Y en cuanto a las enfermedades, entonces miramos de que es bien importante de que el potasio, pues al tener los requerimientos adecuados, pues disminuye lo que es digamos, las enfermedades, el potasio, el calcio, el azufre, el boro, el cobre, el manganeso y el zinc, ¿verdad? Y la calidad de taza, ¿no? Entonces podemos ver de que uno piensa que al tener una buena cantidad de nitrógeno, pues el exceso es malo porque baja lo que es la calidad, pero no así el potasio y el calcio, ¿verdad? Y el contenido de cafeína, pues es el magnesio y el azufre que también influye en tener una mayor cantidad. Siguiente. Bueno, ya vimos, digamos, los 3 elementos necesarios. Ahora, pues, ¿qué cantidades se requieren? Esto, pues, es un estudio realizado por Malavolta en el año 1990, donde tenemos digamos, una absorción de nutrientes por kilogramos por hectárea. Podemos ver de que en el nitrógeno, pues, se requiere de 220 kilogramos, el fósforo 32 kilogramos, el potasio pues 250 kilogramos, el calcio son 110 kilogramos, el magnesio 52 kilogramos y el azufre pues son de 18 a 20 kilogramos por hectárea. Siguiente. Algo importante es ver de que el calcio pues es el tercer elemento de importancia en el cultivo, ¿verdad? La totalidad que le digo, si podemos ver lo que está hasta 150 kilos por hectárea, pues esto es lo que se requiere, digamos, en total es de la planta, pero solo la planta y la producción de lo que es prácticamente de la semilla o que incluye lo que es la pulpa y el grano, pues es la pulpa pues tiene, digamos, absorbe una cantidad considerable de estos elementos. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí entramos a lo que es la parte fisiológica de la planta. Podemos ver de que en toda la etapa del cultivo pues se requiere de los elementos, pero hay algunos, en una parte principal donde requiere una buena concentración para hacer una preparación del cultivo, ¿verdad? De la producción. Podemos tener unos sumideros importantes, el sumidero es donde más la planta requiere de estos nutrientes y podemos ver de que es la floración, donde tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y lo que es también para la parte de maduración del fruto. Bajo las condiciones que tenemos acá en Guatemala, pues que no estamos acostumbrados a hacer aplicaciones en prefloración porque por las condiciones climáticas, ¿verdad? En que no existe humedad en el suelo. Pero vamos a presentar posteriormente algunos resultados que se han obtenido no solo acá en Guatemala,
se han establecido en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, donde los resultados son contundentes, que son confiables para poder utilizarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que digamos como el sumidero es lo que es en la etapa de floración, como viene de un periodo prácticamente de recuperación. Acá pues tenemos que considerar cómo estuvo anteriormente la preparación de la planta. Viene la planta de un proceso de cosecha, ¿verdad? Hay temperaturas bajas, no hay humedad, y uno de los elementos, la mayoría de elementos sufren porque no están, digamos, no los puede absorber la planta, y uno de los elementos es el calcio. Y el calcio, como vimos anteriormente, es muy importante para lo que es el pegue y el desarrollo en la prefloración y en el pegue del fruto. Es por eso de que nosotros hicimos algunos trabajos acá en Guatemala, donde hicimos aplicaciones en la época de marzo y abril, con unos buenos resultados que posteriormente Merti Martínez va a estar compartiendo. Y lo que es también en la etapa de maduración. Esto pues va a ir enfocado principalmente a nuestro programa que nosotros tenemos establecido. Algo importante que hay que tomar en cuenta es de que en la etapa de floración es muy pequeño el tiempo que se tiene para poder hacer las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, para que sea, digamos, para que la planta lo aproveche. Nosotros hacemos aplicaciones en seco con el objetivo de que, como la mayoría de plantaciones están desde los 1000 metros hacia arriba, pues hay más de alguna precipitación, y lo que estamos aprovechando es en el tiempo, porque ustedes saben que cuando están las primeras lluvias es cuando empieza la explosión de flores, y ese es el momento adecuado donde nosotros tenemos que tener preparada la planta para tener un buen pegue de flores, ¿verdad? Otro punto importante es qué tipo en este caso, qué tipo de nitrógeno vamos a utilizar. Como ustedes saben, hay tres fuentes, pero no están disponibles en una forma inmediata por el tiempo que tenemos. Nosotros tenemos un fertilizante que se llama Yaraliva Nitravor, el cual pues tiene un nitrógeno que es nítrico, que es el 100%, que el 100% está disponible e inmediatamente para la planta, ¿verdad? Ese es uno de los temas, mientras que la urea pues tiene que pasar 2 procesos para que la planta lo aproveche. La única forma en que la planta aprovecha un nitrógeno es en una forma nítrica. El 98% tiene que ser en una forma nítrica. No lo reconoce ni como amonio, ni lo reconoce como en el estado ureico. Ya en la parte de maduración del fruto, pues nosotros tenemos un fertilizante que es el Yaramila Hidran. Pues es un fertilizante completo, tiene 7 elementos, es en una forma química, el 19-4-19, ¿verdad? Acá pues ya se conjuga la parte que tiene el 19% de nitrógeno, pues tiene un 50% en forma nítrica y el otro 50% en una forma amoniacal, porque ahí pues ya tenemos un tiempo de lapso para poder ir desarrollando lo que es el fruto, ¿verdad?
Entonces, las aplicaciones, pues en caso de floración, pues tiene que ser en prefloración, ¿verdad? Y en el caso de maduración, podemos ver de que, digamos, las curvas van en una forma ascendente, el cual pues tenemos que preparar, porque no podemos aplicarlo en una etapa de maduración, sino que tiene que ser antes, para que esté ya la planta preparada y que el almacenamiento que es en las hojas pues esté lista para la siguiente cosecha. Siguiente. Siguiente. No sé si me escucharon, no se fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, Arnulfo, está bien. La siguiente, por favor. Ya estamos en el programa nutricional, Arnulfo. No, no me cambió. No me ha cambiado. Okay. Se quedó en la absorción de los macronutrientes. Ok, dame un segundo. En el slide 19. Okay. Ahí ya lo puedes ver. Sí. Okay. Estamos en el 16, que es base del programa nutricional en café. Tal vez puedes una antes, por favor. Okay. Acá pues tenemos lo que son los micronutrientes. En la gráfica anterior pues fue lo que es el macronutriente. Igual podemos observar de que el periodo de floración es vital en el caso de los elementos, ¿verdad? Los elementos menores y en la fase de maduración. Acá pues tenemos lo que es el cobre, el hierro, manganeso, el zinc y el boro, ¿verdad? Siguiente. Como les indicaba, pues nuestro programa base está conformado principalmente con el Yaramila Hidran. Siguiente. Bueno, el Yaramila Hidran pues nos va a aportar lo que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el boro, el zinc, ¿verdad? Y con el Yaraliva Nitravor, pues ya nos complementa el requerimiento del cultivo con nitrógeno y calcio y boro principalmente, ¿verdad? El calcio pues es prácticamente el 100%. Hay un pequeño aporte ahí en la parte de color azul claro, que es los aportes que se tienen en el suelo, ¿verdad? Siguiente. Bien, como el programa, como les decía, nosotros, este programa pues fue evaluado acá en Guatemala en dos establecimientos, uno en el área de Huehuetenango y el otro aquí en el área de Pochuta. Nosotros recomendamos que se apliquen 3 onzas por planta de Yaraliva Nitravor en prefloración y luego pues ya en la etapa de floración otras 3 onzas, ¿verdad? O sea, alrededor de 90 gramos por planta. Esto pues se puede hacer una mezcla en campo con el Yaramila Hidran, ¿verdad? Para aplicar las 6 onzas por planta.
Ya en la etapa del desarrollo del grano, pues repetimos la aplicación de Yaramila y Dran. Y en la etapa ya del llenado del grano, pues repetimos la aplicación en Yaramila con Yaramila y Dran. En la etapa de prefloración, pues también utilizamos unos fertilizantes foliares, la línea de los yarabitas, el cual pues el compañero Víctor Carías va a ser el que nos va a ampliar este tema, ¿verdad? Entonces, como lo importante acá es proteger la floración. Nos tenemos que asegurar un buen pegue para tener una buena producción. El siguiente. Muchas gracias, Arnulfo. Pasamos con Merty Martínez. Buenas tardes, Merty. Adelante. Ok. Yo quiero ir un poco más al grano en la presentación que estamos teniendo, enfocándonos en el título de la actividad, que es preparándonos para la floración. Entonces voy a presentarles un par de trabajos que hicimos, pero antes voy a explicarles algunos fundamentos técnicos de cuál es nuestra propuesta, nuestro café. Tenemos que ser consistentes en lograr un cuaje, ya que este es fundamental para asegurar la productividad. Y para eso, pues tenemos que enfocarnos en 3 nutrientes que son importantes porque tienen un rol fundamental en la producción, especialmente en la etapa en que estamos, hablando de la época adecuada para asegurar nuestra floración, que justo estamos en este tiempo a nivel nacional, incluso con las lluvias que se están presentando. Estos nutrientes son nitrógeno, que es el nutriente que nos permite un desarrollo vegetativo en forma general. El calcio, que como nutriente estructural nos permite tener flores más fuertes, y también nos va a ayudar a reducir la caída de flores, mejor cuajado, y evita también el aborto de los granos. Y en el caso del boro, que es un micronutriente que nos ayuda al desarrollo del tubo polínico, lo cual es importante en la fecundación de las flores. Vamos al siguiente, por favor. Y hablando un poquito de las etapas del desarrollo del cultivo del café, como todos sabemos, el café es bastante cíclico. Después de la cosecha, todos sabemos que la planta se prepara para una nueva floración para el ciclo siguiente. Y esta etapa, que es una etapa de latencia de las yemas florales, se rompe a través de una lluvia que debe ser como mínimo de 10 milímetros. Y posteriormente a esto viene la fecundación, o lo que le llamamos el cuajado de las flores, para luego dar paso al crecimiento del grano. Entonces, conociendo un poquito eso, pues aproximadamente 6 meses antes de la floración, tenemos la etapa de la diferenciación foliar, que si una plantación tiene todo el potencial en vigor vegetativo, vamos a tener una diferenciación foliar muy buena entre los meses aproximadamente septiembre y octubre, dependiendo de la altitud. En esos 2 meses aproximadamente está definida la floración, que nosotros vamos a poder estar viendo en los meses de febrero, marzo o abril, dependiendo de la zona. Lo que es importante aquí es ver que tenemos 2 picos de calcio en savia, a nivel de la savia de la planta. Y esos 2 picos, pues tenemos un pico pequeño, por así decirlo, más o menos entre los meses de octubre, noviembre o diciembre, y un pico más grande justo previo
a los meses de floración, que podría ser en febrero. Entonces, de esa cuenta nosotros nos damos cuenta que tenemos una ventana pequeña donde nosotros pudiéramos hacer una buena aportación de calcio en el cultivo. Siguiendo con la presentación y basados en lo que acabamos de hablar de la ventana que tenemos para aplicación, en Yara hicimos unos trabajos en campo para validar la información que teníamos de otros países también de donde estamos presentes. Y se hizo un ensayo en Chimaltenango, una finca de Chimaltenango, a una altitud de 1220 metros, y les voy a contar qué fue lo que hicimos. Básicamente lo que hicimos en el primer ensayo fue tomar el programa usado por el agricultor, que estaba basado en 2 aplicaciones de la fórmula física 18612 en dosis de 3 onzas por planta, para salir con una aplicación nitrogenada de urea con azufre de 3 onzas por planta en el mes de noviembre. Entonces, nosotros quisimos combinar diferentes tratamientos de Yaraliva Nitravor, y el tratamiento 1 fue aplicar 2 onzas, que son 56 gramos, en el mes de abril, y 2 onzas en el mes de mayo. Luego nos retrasamos un poco la aplicación de Yaraliva Nitravor en otro tratamiento y aplicamos las 2 onzas, pero en el mes de marzo, y reforzamos en mayo. Y luego quisimos hacer una prueba con 1 onza en abril y 1 onza en mayo. Y todo el programa de NPKs pues estuvo basado en la mezcla física que utiliza el agricultor. ¿Qué vimos como resultados? En las columnas que ustedes están viendo, las primeras, las del lado izquierdo, representan el programa usado por el agricultor únicamente, sin Yaraliva Nitravor. Por el centro tenemos el tratamiento del programa usado por el agricultor, más las 2 aplicaciones de Yaraliva Nitravor, 2 onzas en abril y 2 onzas en mayo. Y del lado derecho tenemos lo mismo, solo que la aplicación de Yaraliva Nitravor fue en marzo y mayo. Ahí tenemos 3 cosechas, 2015 a 2017. Y podemos ver que con la aplicación de Yaraliva Nitravor en las columnas del centro, nosotros ya tenemos un considerable incremento en producción. Y el mejor tratamiento fue cuando aplicamos Yaraliva Nitravor en marzo y mayo, lo que ustedes pueden ver del lado derecho. Entonces, en este estudio lo que pudimos ver fue 2 cosas. Primero, el impacto de la aplicación de Yaraliva Nitravor en la producción de café pergamino. Y otro detalle muy interesante, si ustedes pueden ver del lado derecho en las columnas, cuando aplicamos Yaraliva Nitravor en marzo y mayo, vemos que se redujo la bianualidad de las cosechas. Eso quiere decir que un buen programa de nutrición nos va a atenuar las bajas de cosecha que se tienen de un año a otro en el cultivo de café. Con estos resultados que quisimos implementar ahora, nuestro café, que ya implica hacer uso de un programa de solución completa para el cultivo del café, que ya les muestro ahorita. Lo que hicimos fue tomar el mejor tratamiento del ensayo anterior, pero ahora lo llevamos a una plantación joven, básicamente partiendo de su segunda cosecha o su primera cosecha importante. Una plantación de Sarchimor de 3 a 4 años. Y entonces, como testigo, repetimos el tratamiento, el mejor tratamiento que obtuvimos utilizando el programa usado por el agricultor en relación a NPKs, y nada más agregándole Yaraliva Nitravor. Y lo comparamos con nuestro café, que involucra ya como NPK Yaramila Hidran
en las mismas dosis que el programa usado por el agricultor, y Yaraliva Nitravor en 2 aplicaciones de 2 onzas en marzo y mayo. Y además complementamos el programa con Yaravitas en 2 aplicaciones al año en marzo y mayo, Yaravita Sintrac y Yaravita Bortrac. ¿Qué resultados obtuvimos de esto? Es lo que les voy a mostrar a continuación. Acá, antes de ver los resultados, solo quería mostrarles cuáles fueron los aportes nutricionales por los programas usados. Y podemos ver que básicamente los 2 programas están bastante ajustados a los requerimientos del cultivo, con pequeñas variaciones. Así que los programas están bastante bien en relación a cantidad de nutrientes. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Aquí tenemos los datos de 2 cosechas, de la cosecha 2016 y la cosecha 2017. Y podemos ver que con nuestro café tenemos un incremento alrededor del 13 al 14% más de cosecha, que es la columna de color celeste. Regresamos, por favor, Cristian. Entonces tenemos una producción en el programa usado por el agricultor el primer año, que fue como el ensayo formal de la plantación, de 10 quintales y medio de café pergamino por manzana. Mientras que nuestro café, con la solución completa de Yara, logramos obtener 13 quintales pergamino por manzana. El siguiente año la cosecha aumentó y aumentaron los 2 tratamientos. Entonces tenemos para el programa usado por el agricultor 21 quintales por manzana de café pergamino y 26.22 en el programa de nuestro café. Un dato importante que notamos también cuando aplicamos o vemos el efecto de nuestro café es en la conversión. Se reduce la conversión de 4.72 a 4.38. Y bueno, todos los que andan en el mundo del café saben que reducir la conversión equivale a tener más quintales de café pergamino por manzana en el beneficiado. Luego, algo que es bien interesante, después de ver que mejoramos producción, es poder ver también cuál es el beneficio-costo. De hecho, es lo más importante en este trabajo. Y aquí podemos comparar los costos de ambos programas. En el costo del programa del agricultor, los costos variables nada más que es fertilizante, mano de obra en cosecha y aplicación de fertilizante, tenemos un costo de 9,534,52 centavos. Estos son quetzales por manzana. Versus 11,672.23 quetzales por manzana en el programa Nuestro Café. Y lógico, si tenemos un mejor programa, tiene un incremento en costo de 2,137.71. Ese es el costo adicional. Ahora vamos a ver en la siguiente gráfica los ingresos. Y aquí tenemos el promedio de café pergamino por manzana de las 2 cosechas. Y tenemos en el programa tradicional del agricultor de 15.82 quintales pergamino por manzana, comparado con 19.67 quintales de café pergamino por manzana en nuestro café. Y el ingreso, entonces, si le ponemos un precio promedio de 800 quetzales por quintal pergamino exportable, entonces vamos a tener un ingreso en el programa tradicional de 12,656 quetzales por manzana versus 15,736 quintales para la propuesta de Nuestro Café, con un ingreso adicional de 3,080 quetzales. Y esto significa, en la siguiente diapositiva,
vamos a ver que el costo-beneficio de estos programas al compararlos, pues vamos a obtener, utilizando nuestro café, una rentabilidad, podríamos decir, de 1.44. ¿Esto qué significa? Que por cada quetzal que yo estoy invirtiendo en un programa completo de Yara, voy a recuperar ese quetzal y adicionalmente voy a recibir 44 centavos de ingreso adicional. O sea, eso es rentabilidad pura. También tenemos otros resultados en otras áreas. Podemos ver, por ejemplo, en la primera gráfica que en fincas de la zona central hemos tenido hasta un 13% más de producción cuando hacemos aplicaciones de Yaraliva Nitravor tempranamente, y también reducciones de 5% de conversión. La siguiente, por favor. Y básicamente aquí quiero explicar algo. Yaraliva Nitravor aplicado en la forma oportuna, previa a floración, si fuera posible, nos permite lograr un mayor número de granos por nudo, como pueden ver en la bandola del lado derecho. Lograr un mayor número de granos por nudo en bandola equivale a más producción. Normalmente lo que ocurre es que después de una importante floración, el agricultor dice, este es el año de la producción. Hoy sí, este año sí vamos a tener cosecha, pero al final de la cosecha vienen como los desengaños. ¿Y qué es lo que ha pasado? Primero, que algunas de esas flores sencillamente no fecundaron o no cuajaron. Pero lo más importante muchas veces es que después de la floración, cuando los granos están, como vemos en las fotografías, ocurre un aborto natural muy importante y podemos perder hasta un 50%. Normalmente podemos contar los granos de cada nudo y encontramos en buenas producciones de más o menos de 15 a 20 granos por nudo. Y visualmente eso es una gran producción. Pero el potencial de cada nudo en la bandola es de 30 a 35 granos. Quiere decir que si nosotros tenemos una floración muy abundante, pero al final de la cosecha llegamos con 15 granos por nudo, significa que hemos perdido la mitad de la cosecha. Y este es el momento o el punto donde el impacto de Yaraliva Nitravor en una aplicación temprana puede mostrarse. Entonces, eso es lo que explica realmente el efecto de Yaraliva Nitravor en la producción de café aplicado en prefloración. Creo que estamos con esto terminando. Correcto, Martín. Muchas gracias por tu presentación. Paz. Muy bien, estamos a la orden. Seguimos con el ingeniero Víctor Carías. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Presentado, adelante. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la transmisión. Primero que nada, pues bienvenidos al webinar de café. Yo les voy a hablar, aparte de las dos presentaciones previas que hicieron mis compañeros, acerca de la parte que en muchos casos para los agricultores a veces está muy llena de mitos. Entonces, en la presentación voy a tratar de ir resolviendo estas dudas que tradicionalmente los caficultores tenemos, ¿verdad? Y así poder ver la solución que nosotros ofrecemos para nuestro café Bayara. En la siguiente. Entonces, en la presentación, en el slide que estamos viendo, hay unas preguntas que son frecuentes para nosotros. Primero, ¿qué aplicar? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cuándo debo aplicar? Y si esto funcionará. Estas preguntas básicamente responden a la presentación que nos hizo previamente Arnulfo. Y pues entonces en este caso vamos a tratar de resolver estas dudas, ¿verdad? Siguiente, Cristian, por favor. Cuando se hace nutrición foliar, hay 4 maneras de poder hacer esta nutrición.
En la primera podemos curar deficiencias, siguiente. Y curar deficiencias pues es básicamente tener hacer una recuperación de lo que no pudimos aplicar en su momento, y esto es demasiado tarde. Porque al final esto va a repercutir ya en la siguiente producción y no vamos a tener un efecto en donde nosotros necesitamos. La siguiente es prevenir una deficiencia. En la prevención de deficiencia lo que estamos haciendo es adelantándonos a la aplicación en su momento cuando la planta lo va a necesitar, ¿verdad? Entonces, este es más efectivo, pero siempre y cuando se sepa qué es lo que la planta va a necesitar. Y en este caso, vamos a ver qué es importante para la planta según la fenología. En la otra, vamos a ver qué es garantizar la suficiencia, y es que necesitamos, en este caso, aplicarle a la planta lo que ella necesita y con una cantidad adecuada, siempre y cuando los productos que utilicemos sean de lo más adecuado. Y la última manera de hacer una nutrición foliar es un manejo de cultivo. Y esta es la parte más efectiva para poder garantizar una mejor producción, ¿verdad? Entonces, en la nutrición foliar tenemos también, en algunos casos, bueno, el agricultor viene y dice, bueno, voy a usar un producto foliar, es para lo que me queda. Sin embargo, vamos a ver que no es tanto así. ¿Podrías pasar a la siguiente, Cristian? Ahora, ¿qué nutrientes aplicar en el caso del café? Esta es una de las preguntas que vamos a responder. Pasar a la siguiente, Cristian. Vemos aquí una gráfica que nos muestra el requerimiento relativo de las plantas, en este caso el café. Vemos que los NPKs se aplican en cantidades en kilogramos por hectárea o kilogramos por manzana. Los secundarios, que vienen siendo calcio, magnesio y azufre, que los podemos aportar según las etapas, ya como Merti se los explicó, el Nitrabor es un producto que nos aporta calcio y nitrógeno en cantidades relevantes, y estos siguen siendo en cantidades kilogramos hectárea. Y después tenemos una fracción que son microelementos. Estos se aplican en gramos por hectárea. ¿Y por qué es importante aplicar estos? Básicamente hay una ley que sustenta eso, que es la ley de Living, que a pesar de que sean gramos por hectárea, si la planta no los tiene, nos va a diezmar la producción. Y entonces en esto se fundamenta la necesidad de poder hacer aplicaciones oportunas de microelementos vía foliar. A la siguiente, Cristian, por favor. Entonces vamos a redundar un poco acá respecto a las gráficas que nos mostraron nuestros compañeros anteriormente. Elementos ¿para qué nos sirven cada uno de los elementos? Por ejemplo, hojas sanas, vemos los elementos que están involucrados. Está básicamente nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, manganeso y zinc. Para las raíces sanas, el fósforo y el calcio son vitales. Una buena floración, fósforo, nitrógeno, calcio, boro y zinc. Y para los frutos sanos, potasio y calcio. Entonces tenemos un esquema general de qué elementos son esenciales de acuerdo a los órganos vegetales que nosotros necesitemos nutrir. En cuanto a qué productos, yo creo que en el mercado estamos inundados de una cantidad de productos que al final, en algunos casos, el agricultor tiende a irse por productos que son por precio, y básicamente ahí es donde cometemos un grave error, ¿verdad? ¿Podrías pasar a la siguiente? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder elegir un producto foliar? Primero, reducir el riesgo de quemazón y segundo, reducir el riesgo de una superdosis, porque sabemos que la planta necesita en cantidades de gramos por hectárea ese elemento. Entonces, es mejor utilizar productos formulados. ¿Por qué? Porque está diseñado para un propósito foliar. Es de uso seguro, es miscible en un tanque, o sea que se puede combinar, puede facilitar el uso también porque si este va con una concentración adecuada, puede usarse en dosis más prácticas. Y por supuesto que no pierda su función, que es el valor nutritivo.
primero, y también que sea resistente al lavado, eficacia comprobada, o sea, de toma de nutrientes y beneficio del productor. En este caso, ¿qué buscamos? Que el foliar básicamente debe de cumplir ciertas características para que sea eficiente su aplicación. Y tenemos aquí una serie de foliares que podemos encontrar en el mercado. Primero, las sales. Pues en las sales tenemos que son solubles. Básicamente esto en seguridad tenemos mucho riesgo de quemazón. Facilidad de uso, tenemos que mezclar varias, y en concentración podemos decir que estamos bien, pero tenemos riesgo de quema, y en la facilidad de uso pues tenemos que mezclar bastantes materias primas para obtener algo bueno. Soluciones líquidas, tenemos primero nutrientes disueltos, es decir que vamos a mezclarlos en algún solvente, y tenemos la seguridad porque vienen ya preparados para mezclarse. Facilidad de uso, obviamente tenemos eso, pero la concentración es muy baja. Después nos vamos con los quelatos, y los quelatos son productos muy buenos, sin embargo su efectividad en cuanto a la concentración es baja, porque el quelato ocupa mucho espacio dentro de nuestro volumen, y esto nos limita la concentración que pueda tener de elemento necesario. Creo que debemos tener presente que la aplicación foliar va con el fin de nutrir a la planta, y con elementos que no tengan un efecto visual, como en el caso de la mayoría que llevan concentraciones altas de nitrógeno, sino que tengan un efecto de nutrición más acertada. Y tenemos el último, que son suspensiones concentradas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener elementos que vienen derivados como de un polvo y están humectados de tal manera que nos permiten seguridad de aplicación, facilidad de uso, y tenemos una alta concentración de los productos. Además de estas suspensiones concentradas, algo que hace eficiente a un foliar es los coadyuvantes que van a estar alrededor de él para que sea más eficiente su absorción por la planta. Entonces, en base a esto podemos decir lo siguiente. Siguiente. Siguiente, Cristian. Estamos en materia prima. Permíteme, es que se quedó trabada mi compu. Dame un segundo. Ahora te lo regreso. Ahí está. ¿Ya te sale? Está cargando. Entonces, los productos que nosotros tenemos para poder, los yarabitas, son una familia de productos que nosotros vamos a ofrecer por varias características en particular. La primera es la calidad de las materias primas que nosotros estamos ofreciendo como microelementos. Si quieres, permítame un momentito. ¿Estás viendo materia prima? No, está cargando todavía la presentación, fíjate. Ok, déjame ver si te cambio materia. Ahí la puedes ver. Ahorita vamos a ver. No, aún no. Vamos a ver, permíteme, vamos a hacer algo acá. Fíjate que aún no la logro ver. Okay. Si te sale como presentador, ahorita te debería estar cargando. Te debería decir loading. Ok. Más que ahí está. Okay. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con la parte de los foliares, de los yarabitas. En el caso de la materia prima es importante saber seleccionar la materia prima para que la eficiencia del foliar sea más alta. Tenemos en la fotografía de la izquierda 3 beakers donde vamos a agregar 3 distintas materias primas. En la fotografía central tenemos, comenzando de izquierda a derecha, en el primero tenemos un sulfato de cobre donde ya está disuelto.
o está en suspensión. En la central tenemos grumos en la parte inferior donde no se logró disolver, es de una buena materia prima, pero su solubilidad o su manera de disolverse es baja. Y en la parte de derecha tenemos el mismo producto, sin embargo, vemos cómo se ha sedimentado en la parte de abajo del beaker. Entonces, las materias primas son fundamentales para la eficiencia de la aplicación. Recordemos que estamos aplicando gramos de producto y si estamos utilizando materias primas de baja calidad, pues obviamente nos va a golpear bastante en la absorción de las aplicaciones. ¿Podrías pasar a la siguiente? Ahora tenemos otro aspecto que es fundamental en la fabricación de foliares y es agentes de suspensión. Vemos en el beaker, el beaker es el recipiente de vidrio que tenemos en el lado izquierdo y vemos cómo la suspensión la tenemos prácticamente homogénea, mientras que en el de la derecha tenemos una separación de esto. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros tenemos estos problemas, básicamente, si no estamos con una constante agitación de nuestra mezcla, vamos a tener sedimento en la parte de abajo y ahí es donde vamos a tener el producto. Entonces, los agentes de suspensión son importantes para mantener homogénea la mezcla, ¿verdad? Y eso es lo que garantizamos con eso. Demos en la siguiente. Agentes humectantes. Regresando a una gráfica que les mostré al inicio, las suspensiones concentradas necesitan de todos estos coadyuvantes. Vamos a hacer una recapitulación. Primero tenemos la calidad de la materia prima, que fue lo que les mencioné al inicio. Después tenemos los agentes de suspensión que nos ayudan a mantener la mezcla homogénea. Y por último tenemos también los agentes humectantes. ¿Qué garantizamos con los agentes humectantes? Podemos ver la fotografía del lado izquierdo donde tenemos las gotas sobre una hoja y vemos que la hoja naturalmente tiene una capa cerosa que es hidrófoba, es decir que las gotas de agua se van a repeler y esto pega bastante en el área de cobertura de nuestras aplicaciones foliares. En la gráfica del centro, a esa misma solución que está en las hojas se le agregó un agente humectante que lo que hace es romper la tensión superficial del agua y la cohesión y como resultado vemos en la fotografía de la derecha las mismas gotas que se aplicaron en la hoja inferior se aplicaron ya con humectantes en la parte de la hoja superior y vemos cómo la cobertura ha sido mayor. ¿Qué garantizamos ahí? Que hay una mayor cobertura y por ende mayor absorción. Y por último, se me escapaba uno, el agente pegante. En la fotografía de la izquierda observamos una aplicación de un foliar, posteriormente se seca en la segunda fotografía y en la tercera se está haciendo una simulación de lluvia y en la cuarta fotografía en la derecha tenemos gotas posteriormente a haber hecho una simulación de lluvia y vemos cómo el producto todavía permanece ahí. Es decir, que los productos foliares necesitamos que estén formulados de tal manera que nos garanticen que estén adheridos a la hoja aún en condiciones. ¿Qué pasa si utilizamos materias primas que no tienen coadyuvantes y que no nos ayuden a ser eficientes? Tenemos una curva de absorción relativamente corta. Vamos a tener un pico de absorción y es ahí donde podemos provocar quemaduras y nuestra absorción en el tiempo se va a reducir considerablemente. ¿Qué pasa? Esto pasa cuando utilizamos productos no formulados. Siguiente. Ahora, cuando nosotros tenemos un rango adecuado de partículas, también tenemos coadyuvantes. ¿Qué es lo que sucede? En la fotografía superior, en la parte izquierda, tenemos tres distintos tamaños de partículas. Cuando nosotros hacemos la aplicación, tenemos una absorción de las partículas más pequeñas de primero, que lo vemos en la siguiente fotografía, indicado por la flecha color naranja, y esta se va absorbiendo paulatinamente en el tiempo y vemos cómo el color va cambiando de la hoja. Donde ustedes ven las bolitas color naranja es simulando el corte transversal de la hoja. Y así sucesivamente vamos absorbiendo desde las partículas más pequeñas paulatinamente hacia las partículas más grandes.
Esto es fundamental porque nos da un mayor tiempo de absorción del elemento en una aplicación foliar. ¿Podrías pasar en la siguiente? Entonces vamos a ver el efecto que les decía, les comentaba anteriormente sobre el tiempo que debe de permanecer el producto dentro de la superficie de la hoja para que éste se vaya absorbiendo. Entonces, en la gráfica que vemos aquí, tenemos la concentración de zinc foliar en la parte del eje vertical y en la parte del eje horizontal tenemos los días en los que perdura este foliar dentro de la hoja. Entonces, esto nos garantiza que un foliar con buenos adherentes y coadyuvantes nos va a permitir tener un efecto más prolongado y absorción, ¿verdad? Si la siguiente, Cristian. Cuestionamientos frecuentes del agricultor frente a la nutrición foliar. Primero, ¿en qué etapa del cultivo de café voy yo a hacer aplicaciones foliares? Entonces, en este caso, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? Okay. La otra pregunta es, ¿puedo mezclar con productos que sean, por ejemplo, para el control de roya? Y para este caso, los foliares que nosotros estamos ofreciendo, que son los yarabitas, tenemos una herramienta digital que nos ayuda a resolver estas dudas. Vamos con la siguiente, Cristian. Entonces, estas dos herramientas nos van a servir a nosotros para saber qué productos podemos mezclar con los fitosanitarios comunes. En este caso, esta está disponible tanto para iPhone como para Android y podemos utilizar o ver qué compatibilidad tenemos dentro de los foliares, los yarabitas versus los agroquímicos tradicionales que utilizaremos. Entonces, como se dan cuenta, les he dado algunos tips de qué es lo que necesita un producto foliar para ser más eficiente. Y les he dicho en algunos casos yarabitas. Ahora vamos a ver qué es lo que ofrece Yara como parte del programa Nuestro Café para poder solventar esta necesidad. Entonces, la línea de foliares de Yara es Yaravita. Esta viene derivada de la palabra nórdica inteligencia o sabiduría. ¿Y qué es lo que contienen los yarabitas que sean más diferentes a los demás productos foliares? Primero es que son materias primas de alta calidad, tienen una liberación eficiente de nutrientes a través de distintos tamaños de partícula. Tenemos una aplicación segura porque tenemos coadyuvantes que nos ayudan a hacer eso y una alta concentración de elementos. ¿Podría seguir? Entonces, elementos esenciales en prefloración. Como vimos la explicación que el colega Arnulfo mencionaba al inicio, los elementos que son esenciales para el cultivo del café los podemos ver en el slide. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en etapa de prefloración hay varios elementos que son fundamentales. Magnesio es uno de ellos, el boro y el zinc, por supuesto, lo vimos también en la presentación de Merti. ¿Y en qué nos impacta estos elementos? Vemos que el magnesio básicamente va a estar involucrado en la producción del café. Entonces vemos que también nos aumenta el contenido de cafeína, sin embargo, de acuerdo a su etapa de aplicación es vital. Por otro lado, vemos que el boro está involucrado primero en la floración y en el cuajado del fruto, ¿verdad? El tamaño del grano va a estar involucrado directamente con el boro, la cosecha como tal, y también el boro nos va a reducir el ataque de enfermedades. Por otro lado, vemos que el zinc tiene similares funciones que el boro y por eso es que es esencial hacer las aplicaciones en prefloración. ¿Por qué hacerlas en prefloración? Pues básicamente esto se fundamenta en que las etapas donde estos elementos van a hacer su mayor efecto es en prefloración y posfloración. En base a esto, nosotros el producto que ofrecemos en nuestro programa de Café Bayara, nuestro Café Bayara, puedes pasar en la siguiente, Cristian, es el producto Yaravita Maxibor. Primero tenemos una combinación de elementos críticos para la mayoría de cultivos, en este caso para nuestro café, y vemos que tiene una alta concentración de zinc, magnesio y boro. Es una suspensión concentrada y además de esto pues trae los aditivos que les expliqué a un inicio que nos permiten que el producto tenga una alta eficiencia versus los productos tradicionales del mercado.
La dosis recomendada, nosotros estamos alrededor de 1 litro por manzana y este va a estar de acuerdo a la cantidad de mezcla que nosotros utilicemos, así se hará la mezcla del producto, ¿verdad? Entonces, este es el producto que se puede aplicar en prefloración para poder garantizar, primero, con el magnesio vamos a activar, sabemos que el magnesio es parte central de la clorofila y vamos a activar a la planta para poder hacer suficiente fotosíntesis para poder suministrar alimento a las partes vitales, que en este caso vamos a garantizar el cuajado del fruto, ¿verdad? El boro, que ya está involucrado en el cuaje de los granos, en términos generales así se llama, pero básicamente este está involucrado en el desarrollo del tubo polínico para que la floración se nos transforme en cosecha, en granos. Y el zinc al final nos ayuda a tener un desarrollo correcto y una división celular adecuada cuando se haya aportado calcio para cementar la división celular, ¿verdad? ¿Podrías darle a la siguiente? Elementos en postfloración, tenemos que seguimos con una ventana donde el calcio va a ser importante también, el boro también será importante y el zinc. Aquí hay una cuestión y es que aquí el zinc toma un valor más importante que el boro porque este está involucrado en la división celular y este nos va a permitir lograr un desarrollo del grano. Una división celular adecuada al inicio nos va a permitir tener granos más densos al final de la cosecha y por esto es que nosotros recomendamos el siguiente producto. ¿Podrías dar siguiente, Cristian? El Yaravita Captrac nos provee una combinación de calcio, boro y zinc, porque en este caso necesitamos que ese fruto cuajado empiece su desarrollo correctamente. La densidad de un grano depende del número de divisiones celulares que éste tenga al inicio y al final, si nosotros hacemos un aporte esencial de estos elementos, al final de la cosecha vamos a tener un mejor rendimiento en el caso de relación de pergamino maduro versus en relación al pergamino que obtengamos y al final vamos a tener un mejor impacto en nuestra cosecha. La dosis recomendada también está sugerida allí y pues con estos dos productos terminamos nuestra recomendación para nuestro café Bayara en el caso de etapa de prefloración y postfloración. Me quedé nada más con estos dos porque son los que estamos próximos en hacer aplicaciones, ¿verdad? Algunas zonas todavía no han floreado, otras están por florear, pero estas son dos alternativas que tenemos. De manera general, les quisiera resumir. Nuestra línea Yaravita es una línea de productos foliares, fertilizantes que están altamente concentrados. Tenemos coadyuvantes, adherentes y productos que nos ayudan a permitir tener por más tiempo los elementos dentro de la hoja. Y al final esto nos va a permitir tener un producto más eficiente para la nutrición foliar en los cultivos. Haz parte de nuestro café Bayara. Juntos por el futuro de nuestra pasión.